hermanos, estamos ya llegando a el final del mes de marzo, donde hemos venido predicando la serie Fundamentados en la Verdad. Y durante este mes de marzo hemos estado predicando acerca de la iglesia. Hablamos del origen de la iglesia. Hablamos de la semblanza de la iglesia desde el Antiguo Testamento, ¿recuerdan? Cuando el Señor Dios creó todas las cosas en Génesis 1:1 y dice, y Dios creó todas las cosas y habló y todo fue hecho y en 6 días creó los cielos y la tierra. Hablamos también en el mes en el mes de marzo, en las primeras semanas, acerca del origen de la iglesia, de cómo el Señor llama a Noé y le dice, constrúyete una barca y llénala con brea, calafatéala, porque la maldad de los hombres ha llenado la tierra. Eso sucedió tiempo después de la caída del hombre, cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios por el engaño de Satanás y por lo que había en sus corazones. El Señor luego llama a Noé. Noé dura 100 años construyendo el arca, 100 años anunciando que venía un diluvio y todas las generaciones de esa época no escucharon, no creyeron. Y el Señor le dijo a Noé, entra tú y tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos al arca. Y se cerró la puerta junto con todos los animales que Dios mandó que se metieran allí. Y vino el diluvio y fue destruida toda la raza humana de todos los tiempos que habían vivido hasta ese momento. Fue destruida por un diluvio universal. Eso quiere decir que fue en toda la tierra. Evidencias de eso tenemos en Colombia gigantescas. ¿Alguno de ustedes ha ido a Villa de Leyva? ¿Si han ido al museo? ¿Si han visto los pisos en Villa de Leyva? Donde se ven los fósiles de animales del mar, en una tierra donde no hay mar, donde sabemos que no hay mar, pero la inundación fue tan grande que las aguas cubrieron también a toda nuestra nación. La inundación fue universal. Cuando uno va a otras naciones de la tierra, va a encontrar ese tipo de evidencias. Hermanos, luego el Señor llama a Abraham y le dice, deja la tierra de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré y serás bendición y en ti multiplicaré todas las familias de la tierra. Y Dios cumplió con ese propósito. En Abraham, en Isaac su hijo y en Jacob. Y de allí salieron todas las generaciones del pueblo escogido por Dios, el pueblo hebreo, el pueblo de la nación judía, la nación de Israel. Luego el Señor entra en el proceso de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, los cuales duraron esclavizados allí por 430 años. Y el Señor llama a Moisés a través del fuego en la zarza ardiente y le dice, no pises allí porque el lugar donde está tu sandalia
es tierra santa. Ven, y lo llama el Señor y le entrega las tablas de la ley. Al entregarle las tablas de la ley, el Señor está ratificando por escrito, porque dice que las tablas fueron escritas con el dedo de Dios, y le ratifica todo lo que en el corazón de los seres humanos ya estaba, que era: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. No tendrás ídolos delante de mí, ni te postrarás delante de ellos, ni los adorarás. Solo a tu Dios amarás y solo a Él servirás. Y habla de los atributos de Dios, de lo que Dios manda a los hombres que debemos hacer hacia Él y de lo que debemos luego hacer como creyentes en Dios para hacerlo con toda la humanidad, es decir, para hacerlo con nuestro prójimo. Y le manda al pueblo que honre a su padre y a su madre, que no cometa adulterio, que respete el día de reposo, que no mienta, que no dé falso testimonio, que no codicie la casa de su prójimo, ni sus bienes, ni su esposa, ni sus hijos, ni sus hijas, ni nada que sea de nuestro prójimo que lo codiciemos. Cuando dice no des falso testimonio, es no mientas, no chismees, no murmures, no acuses. Así sea verdad, no acuses. Pero ¿qué hizo la raza humana? ¿Qué hicieron los seres humanos de ese tiempo? Yo no mato. Cogieron de los 10 mandamientos, de pronto uno cogía yo no mato, pero no por coger un mandamiento para decir yo no mato, no estaba siendo santificado, porque el Señor mandó que se cumpliera toda la ley. Y con un solo mandamiento que se estaba violentando, o con uno solo que se estaba cumpliendo, estaban incumpliendo toda la ley. Por eso es tan importante que los seres humanos de la época tenían que reconocer que apartados de Dios nada podían hacer. Y por eso le dijeron a Moisés cuando subió al monte: sube tú, porque nosotros tenemos temor de ir. Y tenemos temor, hemos conocido que Dios es todopoderoso y que nos puede destruir. Sube tú y nosotros escucharemos lo que Dios diga y obedeceremos y haremos como Él dijo. Pero no lo cumplieron. Eso sucede con nosotros. La ley fue dada para que reconociéramos el pecado, para que reconociéramos que nosotros tenemos exactamente la misma condición, que nosotros también en esta generación somos de los que decimos: esta generación está corrupta, pero yo no. Esta generación está llena de maldad. Estos políticos son corruptos. Aquellos de este y de otro lado son corruptos, son malvados, pero yo no. Algo así como si dijéramos: yo no mato, yo no robo, yo no soy mafioso, yo no hurto. Pero ¿y qué con los pensamientos y con las intenciones del corazón? El Señor Jesús dijo: cualquiera que desee a la mujer de su prójimo ya adulteró con ella en su corazón. Pero también nos enseña que cualquiera que tiene un mal pensamiento en contra de su prójimo ya lo está asesinando, ya lo está acusando, ya lo está enjuiciando. Y por eso no podemos tener ni siquiera un mal pensamiento en contra de nuestro prójimo. Se acerca el escriba y le dice al Señor Jesús: ¿y cuál es el mandamiento? Y el Señor le dice: ya lo sabes, amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y fíjense la importancia de esto.
El Señor dijo en el monte Sinaí, con el dedo de Dios se escribió, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el Señor Jesús viene y ratifica, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Para enseñarnos algo muy grandioso. Nosotros no somos capaces de amarnos a nosotros mismos si no amamos primero a Dios. Tenemos que aprender a amar a nuestro Dios. ¿Cómo? Con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, porque Él, el que creó todas las cosas, nos lo está ordenando, nos lo está mandando. Él fue el que nos dio el aliento de vida y Él es el que nos llama a que creamos en Él y a que lo amemos. Pero hay algo precioso. Él nos manda eso porque Él nos va a ayudar a amarlo, porque por nuestras propias fuerzas no somos capaces de amar a Dios. Por eso Él nos dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando aprendemos a amar a nuestro Señor, estamos aprendiendo a amarnos a nosotros mismos. Y cuando nos estamos aprendiendo a amar a nosotros mismos, entonces nos volvemos muy considerados con nuestro prójimo. Es decir, ya no miramos el pecado en él. Ya los vemos como hijos de Dios. Ya los vemos en el amor de Dios hacia ellos y decidimos perdonarlos. Decidimos no guardar rencor en nuestro corazón. Decidimos que así como yo fui perdonado, entonces el Señor a ellos también los perdona. Y las transgresiones que haya en ellos, los pecados que de pronto yo vea en ellos, tal vez están en mí. Y por eso debo ir a la Escritura y examinarme a mí mismo para que yo mire a mi hermano con compasión y lo pueda perdonar. Miren el secreto de Dios para nosotros. Miren esta gracia del Señor tan maravillosa. Miren las riquezas tan preciosas que el Señor nos ha entregado. Y por eso hoy en este preámbulo les quiero decir, el título de esta predicación del día de hoy se llama La dádiva verdadera. Y vamos a apoyarnos en la lectura del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18, y yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ayer vimos la gracia del Señor en nuestra casa en una forma tan preciosa. Ayer recibimos una visita que nosotros no esperábamos nunca recibir. Una persona que fue la contadora de nuestra empresa, de nuestra agencia inmobiliaria, un día se desapareció. Quedaron una cantidad de problemas ante la DIAN y todo eso. Se desapareció porque no volvimos a saber más de ella. Pero apareció ayer. Nosotros estábamos enterados de que le había dado cáncer. Y no supimos, pensábamos tal vez se murió, no volvimos a saber nada. Pero ayer llegó y dijo, es que me hizo metástasis. Y entonces estoy visitando a todos los que me han hecho el bien para despedirme de ellos. Yo le dije, usted no necesita despedirse de nosotros. Usted lo que necesita es la gracia y el favor de Dios para recibir la salvación en Cristo. Empecé
junto con mi esposa, a predicarle el Evangelio. Pero fue un testimonio donde esta pobre mujer entra a una sala de cirugía en urgencias y le hacen una serie de cirugías en un mes que dijimos, Dios mío, si yo mismo que me han operado en 2 oportunidades de mi columna y soy muy sensible a la anestesia general, a esta pobre mujer le hicieron 3 cirugías o 4 cirugías en el transcurso de un mes para salvarle la vida, pero unas cirugías espantosas. Le abrieron un brazo desde su dedo pulgar hasta el cuello para poderle sacar una vena para alimentar un tumor que le extrajeron, donde le dejaron un hueco de este tamaño en su vientre. Hicieron una cantidad de cosas. La piel no le salía, le operaron la espalda. De la espalda le sacaron otro pedazo para ponérselo allí y aún con eso no mejoraba. Pero fue a decir, me hizo metástasis en mis huesos de la cadera, en mis pulmones y en mi cabeza. Y por eso vine a despedirme. Aquí está la palabra del Señor que empieza a operar en nuestras vidas. Y por eso le puse a esta predicación la dádiva verdadera. Y voy a leer Juan, capítulo 1, versos 1 al 18. En el principio, la palabra de Dios ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era un solo testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da a luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante el nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único del Padre, el único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería cuando yo decía, alguien viene después de mí que es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, Él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Amén. Amén. Mis amados hermanos en Cristo, cuando yo les digo mis amados hermanos en Cristo, es porque ese milagro lo hizo el Señor. Les decía en la enseñanza del domingo anterior que nuestra familia, la familia que nosotros formamos,
Cada uno dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Formarán un hogar, formarán una familia. Pero les explicaba que esa no es la familia verdadera que nosotros vamos a tener para la eternidad. La familia verdadera que vamos a tener para la eternidad es la familia que el Señor nos otorga a través de la iglesia. Personas que ni siquiera en el mundo nos habríamos saludado. Si nos hubieran presentado por casualidad, ni siquiera nos habríamos aceptado. Pero el Señor estableció la iglesia para traer las familias que originalmente se sembraron por la emoción, por el gusto, por la pasión, como leíamos aquí, y fueron formando papá, mamá e hijos. Pero el propósito del Señor era traernos un día a la iglesia que Él creó para que formáramos la verdadera familia que Él diseñó. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo fue creada por Él bajo el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Fue y ha sido desde el principio establecida para la adoración del Padre a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, su Hijo unigénito, a quien el Padre dio toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y miren este secreto que el Señor nos enseña. Vayamos a Éxodo capítulo 35 y vamos a leer de los versos 5 al 10. Aquí le está hablando el Señor a Moisés, le está dando instrucción. Dios, el creador de los cielos y la tierra, le está dando una instrucción a Moisés y le dice así: junten una ofrenda sagrada para el Señor. Que todas las personas de corazón generoso presenten al Señor las siguientes ofrendas. Vuelvo a leer ese pedacito. Junten, es un mandato de Dios, es una orden del Señor. Dice, junten una ofrenda sagrada para el Señor. Que todas las personas de corazón generoso, cuando dice de todas las personas de corazón generoso, dice las de corazón generoso no. Pero las de corazón generoso sí, junten una ofrenda y presenten al Señor así. Y luego dice, oro, plata y bronce, hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra para tela, pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad, madera de acacia, aceite de oliva para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y otras piedras preciosas para incrustar en el efod y en el pectoral del sacerdote. Vengan todos los que sean hábiles artesanos y construyan todo lo que el Señor ha ordenado. Hermanos, de aquí viene algo muy hermoso. El oro es el símbolo en la palabra de Dios de la adoración. El Señor, si ustedes siguen leyendo allá ese capítulo de Éxodo 35, que les recomiendo que lo lean en su casa, el Señor le está ordenando a Moisés la hechura del tabernáculo, donde iba a llevar al pueblo a enseñarles a adorar. Y cuando ustedes lean más adelante las instrucciones de cómo era que tenían que hacer las cosas, el Señor les dice, todo lo que les ordené que hicieran, la plata, el bronce, el hilo azul, púrpura y escarlata, el lino fino, el pelo de cabra, toda la construcción del tabernáculo hasta llegar allá al lugar santísimo, cuando se hizo el arca de la alianza, el arca del pacto, allá todo eso debe ser recubierto
de oro. Esa es nuestra vida. Ese es nuestro ser. Nosotros que fuimos creados por Dios, que fuimos hechos por Dios a su imagen y semejanza, el Señor nos está diciendo: a ustedes, mis hijos, yo los creé para que me adoren, para que eleven adoración santa a mi nombre, donde quiera que estén, donde quiera que vayan, en el transcurso de su vida, donde quiera que estén, en toda la historia de la humanidad. Ese fue el mandato que Dios dio. Y el Señor allá, ¿se acuerdan que leíamos el capítulo 8 de Deuteronomio, donde decía: y cuando ustedes obedezcan todos estos mandamientos que yo les doy, entonces prosperarán en todo lo que hagan. Tendrán casas que ustedes no compraron, tendrán cisternas que no llenaron, vivirán en una tierra fértil y sus graneros abundarán y sobreabundarán. Y les da una serie de bendiciones cuando estemos todos en el camino que el Señor nos ha entregado. No olviden que el oro es símbolo de la adoración al Señor. Y en cuanto hagamos nosotros en nuestros hijos, en el matrimonio, en el hogar, en nuestra economía, en el trabajo, donde quiera que nos desempeñemos, el esposo con la esposa, los hijos con los padres, la esposa con el esposo, donde quiera que vayamos como miembros de la sociedad, en todo cuanto hagamos, debemos estar adorando a nuestro Señor. Y ahí hay un gran secreto del por qué muchas veces no funcionan las cosas en nuestra vida, porque no estamos, muchos por ignorancia, otros conociendo la verdad, no hacemos esto. ¿Es claro, hijos? Recíbanlo en su corazón, porque el Señor está preparando a una iglesia para llevarla con Él. Por eso dice: vengan todos los que sean hábiles artesanos y construyan todo lo que el Señor ha ordenado. Aquí vemos en esta lectura y en la que hicimos de Juan en el comienzo, vemos a nuestro Señor Jesucristo, el Verbo. Vemos su divinidad, vemos su eternidad, lo vemos como creador, lo vemos como la luz, lo vemos como la vida. Y recibimos allí el anuncio del profeta de Juan el Bautista como el Cordero que habría de venir. Y este es el gran misterio del cual Pablo nos habla en Efesios capítulo 3, versos 6 al 12. Dios tiene un propósito. A todos cuando llegamos a la iglesia, ¿cierto que nos han dicho: Dios tiene un propósito para tu vida? Y en muchos lugares escuchamos decir: Dios tiene un propósito especial para tu vida. Pues aquí está. Y lo vamos a leer. Dice: y el plan de Dios consiste en lo siguiente. Efesios 3, 6 al 12. Tanto los judíos como los gentiles que creen en la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado, dice Pablo, el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Aunque soy el menos digno, dice Pablo, de todo el pueblo de Dios, por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Fui elegido, dice Pablo, para explicarles a todos el misterioso plan de Dios.
El plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Hermanos, la iglesia de hoy vive también persecuciones, como Pablo aquí dice que él vivía pruebas. Ustedes saben que él fue encarcelado, que fue apedreado, que fue latigado, que fue perseguido y que finalmente fue decapitado por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en día la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en toda la tierra sufre persecución. En este país, eso nunca se menciona en las noticias, porque para el mundo no es noticia que maten a un pastor o que quemen una iglesia. En este país también sucede eso. Las mismas leyes que inventan los gobiernos son diseñadas para oprimir al pueblo de Dios. Por eso el Señor establece su iglesia y decide revelar a través de su iglesia que el gran poder que vino de Dios Todopoderoso, que levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, que ya lo vamos a leer, ese poder glorioso es el mismo que el Señor permitió que operara en todo su cuerpo. ¿Se dan cuenta el beneficio tan maravilloso que nosotros tenemos? ¿Se dan cuenta cómo nuestro corazón debe ser transformado cuando nos hablan de ofrendar al Señor? Y el Señor dice allá en Éxodo que leímos que todos los de corazón generoso son los que deben ofrendar, pero a los otros no les dice nada. ¿Qué esperamos nosotros con nuestro corazón? ¿Que Él lo vuelva generoso? No, somos nosotros los que debemos ser esforzados y valientes para participar de la obra del Señor. Yo te hago una pregunta, mi hermano, ¿tú has recibido de la generosidad de otros hermanos? ¿Alguna vez has recibido de la generosidad de otros hermanos? Fue porque el Señor les reveló esto que estamos hablando hoy. Y el que no diezma, el que no ofrenda, el que no es generoso, simplemente es porque esto no lo ha recibido en su corazón, no lo ha entendido, no lo ha comprendido. Pero hoy el Señor está abriendo los ojos espirituales y está diciendo, oye, mira, Dios está hablando aquí. Por eso dice, para entrar al siguiente espacio, termino con el último verso. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Tú tienes, la iglesia tiene ese privilegio, mis hermanos. Tenemos ese privilegio todos de entrar a su dulce presencia. Simplemente es anhelarlo, creerlo, desearlo y efectuarlo. Por eso la iglesia invita a que oremos. Los martes, en el caso de esta iglesia local, los martes a las 5 de la mañana. En algún momento hay personas que no se pueden conectar por diferentes razones, pero está el espacio de los miércoles,
Está el espacio de los viernes a las 5 de la mañana. Está el espacio de los hogares de extensión los jueves a las 7 de la noche, pero muchos lo desprecian. Y unos vienen solo el domingo como si fuera suficiente recibir únicamente el domingo. ¿Es eso suficiente, mis hermanos? Pregúntese usted mismo, ¿cómo está su condición de vida hoy? ¿Cómo está su condición de relación con Dios? ¿Cómo está su acercamiento al Señor? Pregúnteselo usted mismo, porque es que la riqueza que el Señor decidió entregar a través de su iglesia no es cualquier cosa, y hay quienes dan mayor dignidad a las dignidades de autoridades que han puesto en este mundo, pero no le dan la dignidad a Dios. Hermanos, ayer tuvimos una reunión de pastores allá en una iglesia en Yerbabuena con el señor alcalde de esta ciudad. Me sorprendió con qué reverencia se levantaron todos los pastores a saludar al señor alcalde. ¿Será que con esa misma reverencia somos tan ágiles para presentarnos delante del Señor, cada uno de nosotros? Está bien que las autoridades merecen respeto, porque el Señor nos manda que nos sometamos a toda autoridad y que oremos por ella y que hagamos lo que corresponde obedeciendo las leyes que son establecidas por los hombres. Pero la palabra del Señor nos habla de un Dios que creó todas las cosas, no el Dios de una religión, no el Dios de una o aquella religión, no es el Dios donde mañana tú puedes contemplar la opción de decir, ya estuve unos años aquí, ahora me voy para allí o me voy para allá. No, es el Dios que te dio el aliento de vida, el único Dios verdadero, el único que envió a nuestro Señor Jesucristo por causa de nuestros pecados a morir en la cruz para venir a rescatar todo cuanto se había perdido. Ese es el Señor al cual nosotros servimos y al cual adoramos. Es Él el que es el camino, el que es la verdad y el que es la vida. Y ese es el Dios que nosotros los cristianos seguimos. No podemos vivir con un corazón que no sirva a Dios, porque eso no le agrada al Padre. Efesios capítulo 1, y vamos a leer del 15 al 23. Aquí sigue escribiendo Pablo y dice: desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo, es decir, a su iglesia, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de entre los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá.
Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Amén. Mis hermanos, su hogar, cuando su esposo, cuando su esposa, cuando los hijos están recibiendo el evangelio, cuando la meditación de la palabra está todos los días en su casa, cuando la oración reina todos los días en su hogar, cuando la meditación de la palabra, cuando se hace el devocional, cuando se madruga a orar, cuando en la noche se ora antes de ir a dormir, la presencia gloriosa del Dios Todopoderoso está protegiendo nuestro hogar, porque a nuestro Señor Jesucristo le fue dada toda la autoridad en los cielos y en la tierra, y a Él fue el que la dignidad del Padre le dio para ser cabeza de la iglesia. Y por eso dice que Él la completa y la llena, y quien le da plenitud a toda la familia, a toda la iglesia de Cristo en toda la tierra. Eso es algo que debemos masticar, rumiar, pensar y entender, que ese privilegio tan maravilloso que el Señor nos ha dado no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Dios es Dios todopoderoso. Amada iglesia, es tiempo de que reflexionemos. Es tiempo de que no sigamos perdiendo el tiempo, desperdiciándonos en otras cosas, porque Cristo nuestro Señor viene por segunda vez. Es la promesa que Él nos hizo cuando ascendió a los cielos: y vendré y los llevaré conmigo, porque voy a preparar morada eterna para ustedes. Tenemos un hogar prometido por el Señor. Miren esto, ¿de qué vale usar mi profesión, usar mis conocimientos para obtener riquezas de este mundo? Si yo no me voy a llevar una casa, no me voy a llevar un vehículo, no voy a llevarme una herencia, no voy a llevar nada de esta tierra. Todo aquí se va a quedar y aquí se va a acabar. Los viajes, las diversiones, las supuestas felicidades de este mundo, todo aquí va a quedar. Nada va a prosperar para ser empacado y llevado a la presencia de Dios, porque eso, como Pablo lo dijo, son trapos de inmundicia. Efesios 2, del 1 al 10. Dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, es decir, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado. Esto lo está diciendo es Dios a través de su palabra. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. En la Reina Valera dice: pero la ira de Dios estaba sobre todos los hijos de desobediencia. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de entre los muertos. Es ellos, por la gracia de Dios, que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos ahora a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos
como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que Dios nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros los que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. Esa es la gran dádiva verdadera. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvos, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las buenas cosas que preparó para nosotros de tiempo atrás. Amén. Dios quiere eso para nosotros. ¿Se dan cuenta cómo es que Dios establece su iglesia? ¿Se dan cuenta cómo es que Dios quiere que tú y yo seamos preparados para que hagamos buenas obras? Porque por las buenas obras que pudiéramos haber hecho en el pasado, no podíamos comprar nada de Dios, ni lo podremos hacer jamás para obtener salvación. Pero una vez habiendo obtenido la salvación que recibimos por la gracia del Señor, habiendo recibido la gracia del Señor, habiendo recibido el perdón de nuestros pecados, entonces ingresamos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo a prepararnos, a capacitarnos para hacer las obras que el Señor preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Hoy quiero invitarte a que reflexiones acerca de esto. ¿Tú eres un discípulo? ¿Eres un discípulo de Cristo? Piensa en esto. ¿Te estás dejando discipular? O cuando te invitan a hacer tu discipulado, no, es que estoy muy ocupado, es que mi trabajo, es que mi familia, es que mis hijos. Aquí tenemos ejemplo de mujeres que con hijos muy pequeños están caminando en su discipulado, esforzándose, siendo valientes. Pero hay personas que compraron el primer libro, y lo digo con mucha tristeza, y sé que a mi hijo Juan Manuel le ha dolido también mucho en su corazón, aunque esas cosas se perdonan. Pero hay personas que han comprado el primer libro de Te reto a ser mejor y ni siquiera han pasado de la primera lección. Y mire lo que el Señor nos está diciendo que debemos hacer. Es que le corresponde a toda la iglesia del Señor Jesucristo prepararse, capacitarse, ser discípulo, convertirse en un excelente discípulo del Señor para formar a otros discípulos, porque al Señor le plació. Ese es el gran secreto que el Señor tenía escondido desde que se inició la historia de la humanidad, y cuando coge al pueblo escogido por Dios en Abraham, Isaac y Jacob, y luego da la ley en Moisés, para que descubriendo nosotros que nuestro corazón es incapaz de acercarse a Dios, el Señor establece la iglesia para prepararnos, para capacitarnos, para que en medio de las tinieblas que nos movemos en este mundo corrupto que hay en este tiempo, donde ni siquiera en los hogares hoy se reconoce a Dios, nosotros, la iglesia, impactemos a la sociedad. Porque somos la gran influencia, la más grande influencia de toda la historia desde que Dios nos creó. La iglesia cristiana es la influencia más grande que va a impactar al mundo en los últimos tiempos. Amén. Y nosotros estamos ahí, en ese escenario. Somos protagonistas principales de esa gran obra que el Señor estableció. Y por eso debemos levantar nuestra mano, como hizo Isaías. Heme aquí, envíame a mí.